mañana hasta donde Dios nos dé. Libro de los Hechos, capítulo 2. Gloria al Señor. Le quiero compartir también a la iglesia de paso que ustedes saben que estamos colaborando con los niños de Pakistán, enviándole una ofrenda mensual de 100 euros. Estos niños han quedado en una condición de esclavitud, aunque parezca un poco raro, del siglo XXI, y están pagando la deuda que sus padres han contraído con prestamistas. Ellos están allí haciendo ladrillos y esta chica los ayuda llevándole un poquito de comida de vez en cuando y les ministra la palabra de Dios. Pakistán es un país que es un régimen islamista y cuando tú te conviertes al evangelio, pues automáticamente eres ciudadano de segunda o de tercera clase. Ella tiene a su familia fuera de la ciudad, su padre en este caso, pero tiene este ministerio. Y entonces cuida y ministra a niños que están en esclavitud y les enseña la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que ustedes sepáis que la iglesia está colaborando a eso. Amén. Esto empezó todo hace como unos 3 años, donde ella me conecta a mí por Facebook y yo no sabía tampoco cómo tratar porque hay tanto engaño por las redes sociales hasta que me certifiqué que era todo verdad y empecé a mandarle de vez en cuando una pequeña ofrenda. Entonces, este ministerio que ella ejerce, juntamente con un pastor que la ayuda y varios hermanos, ayer ella me habla y me dice: hermano, después de 3 años que te conocemos y tú eres la persona que nos está ayudando juntamente ahora con la iglesia que tú estás ministrando, hemos hablado entre nosotros conocemos a toda tu familia, conocemos tu situación personal, dice, y conocemos a Daniel. Todos los niños y todos los hermanos que me ayudan siempre oran por Daniel, dice. Entonces dice, nosotros hemos acordado aquí ponerle un nombre al ministerio, ¿vale? Un ministerio que ellos ya se van a organizar como un ministerio que ayuda a niños en condición de esclavitud, y hemos decidido que el ministerio se llame Daniel. Entonces yo le dije, pues amén, gloria a Dios. Y todos los niños oran por Daniel. Daniel se ha hecho famoso en Pakistán, gloria al Señor. Y yo digo, amén, hermana, pues muchas gracias, me siento honrado, amén. Pero no dejamos de creer que Dios también un día va a hacer un milagro en Daniel. Amén. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Vamos a estar compartiendo hoy, hasta donde Dios nos dé, acerca de la resurrección de Jesucristo. Hoy el mundo está celebrando la resurrección. Es una celebración rara porque el mundo no conoce a Jesucristo, pero ellos dicen hoy que Jesucristo es resucitado. Amén. Pero la triste verdad es que son muy pocos los que están celebrando la resurrección de Jesucristo en el mundo. Amén. ¿Es así o no es así? La triste verdad y la gran realidad es que la mayoría de los que han estado detrás de los pasos en esta mal llamada Semana Santa, amén, ya se están preparando para irse a la feria. Pero nosotros seguimos aquí celebrando a Cristo, amén, y a este resucitado. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo 22 en adelante, a la gloria de Dios, y vamos a leer hasta el versículo 36 en el nombre de Jesús. ¿Están allí los hermanos? Leo la palabra de Dios desde el 22 en adelante. Amén. Esto es un sermón que dio el apóstol Pedro después de que el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés sobre 120. Dice así la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras, que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjate con esa expresión. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Eso es un salmo que David escribe. Varones hermanos, se os puede decir
libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y que su carne no vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiéndole recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque a David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Bendecida está la palabra del Señor. Amén. Venimos hablando de una serie de mensajes en cuanto a lo que es la justificación y el propósito de Dios con cada uno de nosotros en esta tierra. Hemos suspendido algún que otro compartir por varias cosas específicas, y estuvimos hablando el domingo pasado del propósito con el que Dios nos salva. Amén. Pero hoy, aprovechando que se celebra la resurrección, he decidido hablar de esto. Y yo quiero que nosotros hoy abramos los oídos, los de adentro, y podamos entender que la resurrección es la garantía. ¿Tú sabes lo que es la garantía de algo? Algo que responde, ¿no? Si se tropea. La resurrección es la garantía de Dios de que la herencia que Dios preparó para ti, tú la vas a heredar. Amén. Te lo voy a repetir. La resurrección de Jesucristo es la garantía de Dios que te garantiza a ti y a mí que lo que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo, tú lo vas a heredar. Amén. Amén. Gloria a Dios. La resurrección es el evento más grande que la historia de la humanidad ha registrado. Amén. No hay ni un ser humano, desde Adán hasta aquí, que estamos a punto de cumplir 6.000 años de que el hombre estaba caminando sobre la tierra, ni un ser humano que haya registros constatados, que haya resucitado de entre los muertos para no volver a morir nunca más. Ese ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay registro de ningún otro ser humano. Por lo tanto, la base de nuestra fe está en la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Hoy día tú hablas con cristianos y le dices, ¿cuál es nuestra base? Y muchos de ellos no saben ni decirte esto. Y empiezan a hablarte de cosas doctrinales, de que si para arriba, que para abajo. No, es la muerte y la resurrección, porque ese acto y ese evento es irrepetible. Es imposible de que alguien lo pueda conseguir, porque el único que lo ha hecho se llama Jesucristo. Y lo ha hecho por vías legales, por vías judiciales legales. Y es lo que la iglesia tiene que aprender en esta hora. Jesucristo no resucitó entre los muertos porque Él era Dios y Él tenía mucho poder. No. Aun cuando Pilato le dijo, ¿tú no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? Él le dijo, tú no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dado desde el cielo. Y le dijo, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Pero no lo hizo. Él esperó que el Padre lo levantara como hombre. Y es lo que yo quiero compartirte a ti hoy. Jesucristo venció como hombre. Él no venció como Dios, venció como hombre. El único ser humano que ha resistido al pecado ha cumplido la voluntad de Dios. Y la muerte ha tenido que soltarle, porque nunca vio antes uno, ni vendrá ninguno después, que ha hecho todo el tiempo la voluntad de Dios y nunca pecó. Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Ese es nuestro bendito Rey Salvador, ese es nuestro capitán, es el que va delante de nosotros. A Él le seguimos nosotros. Pero no porque diga, no, porque es Dios, no, por los méritos que tiene como hombre. Él se ha ganado el mérito. Nosotros venimos aquí hoy y le adoramos a Él porque Él tiene mérito para que le adoremos. Él se lo ha ganado. A Jesucristo no se le adora porque sí. Es porque Él tiene mérito como hombre. Él siendo Dios
se hizo hombre. Amén. Aleluya. Y bajó hasta lo más profundo de esta tierra, a la condición nuestra, porque no solamente se hizo hombre en carne de pecado. No se hizo hombre como cuando creó a Adán, que lo hizo perfecto, no, se hizo hombre en la condición en la que Adán quedó cuando el pecado le venció, y es la que nosotros tenemos ahora mismo, una naturaleza de carne caída. Somos seres caídos delante de Dios. Hasta ahí llegó Jesucristo, siendo Dios. Amén. Y desde ahí es que empezó a taladrar para arriba y ha abierto un camino nuevo y vivo para que hoy los hombres se puedan llegar a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y lo ha hecho por vías legales, por eso es que tenía que hacerse hombre y venir hasta lo más profundo. Entonces ese evento, que es el más grande, cuando tú quieres hablar de algo grande que ha sucedido en la historia de la humanidad, tú puedes decir con propiedad, puedes decir con autoridad, puedes decir con criterio, que lo más grande que ha sucedido entre el cielo y la tierra es la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Habrá quien diga otras cosas, porque el mundo en su mundo, pues allí va, está en su mundo. Pero el que tiene noción de la verdad no puede irse por la rama. ¿Ustedes me entendéis? Amén. Hay muchos eventos que han marcado la historia de la humanidad, pero ninguno como lo que hizo Jesucristo en la cruz y el Padre levantándolo de la tumba. Entonces, como es el evento más grande, es la confirmación que todo el plan de Dios es real, y a la vez confirma y garantiza que el propósito de Dios con la humanidad se cumplirá y se consumará tal como está escrito conforme a las Escrituras. O sea, nosotros hemos recibido la garantía de que todo esto es verdad cuando Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Tú ahora puedes venir a la Biblia con la autoridad de Dios y decirle a este mundo que lo que estaba escrito, que lo que está escrito y lo que va a pasar está escrito, lo puede hablar con plena certeza, con toda tranquilidad de que todo se va a cumplir. Amén. Yo muchas veces me pongo hablando con la gente y les digo, no, ¿por qué le va a volver? ¿Quién? Digo, Jesucristo. ¿Que va a volver? Digo, sí. Y va a reinar en esta tierra. Y va a ser presidente mundial. Y todas las naciones tendrán que ir a adorarle a él a Jerusalén. Oye, pero todo eso está escrito. Digo, todo está escrito. Y todo eso va a pasar. Digo, todo eso va a pasar. Te veo muy seguro, ¿no? Digo, segurísimo. Más seguro que lo más seguro es esto. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en lo profundo de nuestros corazones. A lo mejor tú no estás tan seguro si va a cobrar a final de mes. Mira, como diga eso, no me lo cae. Te ha quedado como diciendo, no voy a cobrar. Sí, tranquilo que tu jefe, si no te paga ya lo vamos a... No hay broma. Pero tú sabes lo que estás seguro de que todo se va a cumplir. ¿Dónde tú adquieres esa seguridad? En la Escritura. La Escritura está viva. Amén. La Escritura habla. La Escritura está inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando la Escritura te agarra el corazón y te abre los ojos del entendimiento, te mete en la eternidad. Te muestra la película del principio hasta el final. Después va otra vez para el principio, después para el final. Y te la muestra un día, otro día, otro día. Y cuando tú te pones a hablar, es como que dice, este parece que ha visto la película un montón de veces. Todos los días la estoy viendo. Amén. Por la Escritura. Somos la única generación que tiene el plan completo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque lo que pasó en la cruz del Calvario nos eleva a nosotros a una posición que vemos toda la historia de los hombres consumada en Jesucristo, y sabemos lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y es lo que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros, que tú que estás aquí escuchándome, tú vas a ser un ministro del Evangelio. Amén. Amén. 3 amenes, pero gloria a Dios. Amén. A lo mejor alguno dirá, bueno, yo hubiera preferido, hubiera puesto ministro de Hacienda y Economía. No, hay otros ministros que ya tú sabes cómo andan cada uno de ellos. No, lo más grande en esta tierra es ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Amén. La profesión más grande que existe es un predicador del Evangelio de Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo dice, yo honro mi ministerio, porque el que me llamó me puso y me hizo predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y no me avergüenzo del Evangelio, digo, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Un hombre que estaba letrado, tenía muchísima capacidad y decidió hacerse lo más pequeño para ser un predicador del Evangelio. Amén.
Y hoy día a eso no se le da crédito ni se le da como bombo. Y yo quiero que en esta iglesia se levanten predicadores del Evangelio de Jesucristo. Hermanos y hermanas en la fe, jóvenes, adolescentes, incluso niños, que les pongan a ese mundo el plan que Dios tiene con la humanidad. Amén. Eso es lo más grande que existe. La sabiduría de Dios está contenida en cada uno de nosotros. Y cuando el Espíritu la agita y la saca para afuera, hablamos cosas que el mundo no entiende, porque eso Dios lo tiene escondido en Jesucristo. Amén. Cuando tú abres tu boca, Dios la llena. Y expandes una luz que el mundo no conoce. Y empiezas a alumbrar los caminos de las personas que están en tinieblas. Amén. Para eso estamos nosotros aquí hoy. Y el mundo ha engañado a la humanidad, haciéndole creer, celebrando una supuesta Semana Santa con paso, con cofradía, con 20.000 historias, que eso es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. Amén. Es más, Dios ha prohibido eso. Eso es pecado moral a los ojos de Dios. Dios no habita dentro de una imagen, ni escucha porque tú le reces o le pidas a una imagen. Dios es el Dios invisible, el Espíritu sin cara. Pero la Biblia dice que Dios se ha dado a conocer en la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es el Dios invisible, Amén. que se ha hecho visible a través de la persona de Jesucristo. Y Jesucristo adoptó una naturaleza humana que no tenía, y ahí es donde yo te quiero llevar hoy. La muerte, oye esto, es una resolución judicial que el dictamen judicial divino puso. ¿Por qué? Dice la Biblia, todo aquel que pecare, el alma que pecare, se morirá. Eso es una resolución, es un dictamen judicial. Tú no puedes condenar a una persona hoy que delinque si no tienes un artículo que lo inculpe. Tú tienes que sacar una ley, porque sin ley no puedes inculpar de pecado. La ley dice, el alma que pecare, esa morirá. Y te declara pecador y delincuente. Todos hemos traspasado el umbral. Y hemos ofendido a Dios. Gloria a Dios. Pero damos gloria a Dios que hay uno que no lo ofendió, que se llama Jesucristo. Amén. Ese no lo ofendió. Amén. Cuando se bautizó en el Jordán, dice la Biblia que cuando salió del agua se oyó una voz que vino del cielo, y los que estaban allí la oyeron. Y dijo, este es mi hijo amado, en él yo tengo complacencia. Si bien todos ustedes me estáis ofendiendo cada día, cada momento, pero yo en él me complazco. Gloria a Dios. Por eso que nosotros no vamos a agradar nunca al cielo, por muy buenas obras que hagamos. Porque la salvación no es por obra, es por gracia. Ahora, cuando vamos a Dios por medio de Jesucristo, el cielo pone tu oído y te oye. ¿Por qué? Porque no te ve a ti y ve a Jesucristo en lugar tuyo. Gloria a Dios. Y es lo que tú tienes que empezar y tu mente tiene que, si a lo mejor está distorsionada en cuanto a esta verdad, tu mente tiene que derivarla hacia la cruz. Todo lo que tú derives hacia la cruz, el Espíritu de Dios empezará a mostrarte la verdad. Dios no te oye a ti porque tú seas mejor que otro, ni más bueno que otro, ni más espléndido que otro. Amén. Te oye a ti porque vienes en el nombre de Jesús. Amén. Ya está. Gloria a Dios. Y no alcanzas más mérito porque seas más obediente, tampoco. La obediencia a la fe es producto de que tienes el Espíritu Santo, y lo que tienes es una bendición encima de la cual tú te gozas. Pero la obediencia no compra el mérito delante de Dios. El mérito delante de Dios lo compra Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él tiene todo el mérito por el cual te garantiza a ti la salvación, no por tus obras, es por la fe en su muerte y resurrección, es por la gracia de Dios. Amén. Amén. Entonces la muerte es la resolución judicial por el pecado. Ezequiel 18:4 y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y Cristo se sometió a ese dictamen y ese veredicto justo. El sacrificio de la cruz es la respuesta divina de un Dios de amor que también se somete a su propia justicia, que reclamaba justamente el pago de la deuda. Lo explica muchas veces. En la eternidad hubo un dilema. Cuando vieron que el hombre pecó y se salió del plan de Dios, porque Dios tenía un plan con Adán y Eva. Todo lo que se inicia con Adán y Eva es un proyecto de Dios a microescala entre un hombre y una mujer, para decirle a la humanidad que Dios tiene un proyecto a macroescala entre él y los hombres, que se llama Jesucristo y su iglesia en un santo matrimonio. Gloria a Dios. De hecho, cuando sola en el desierto y en busca de la perdida. Amén. Y como diciendo, y la perdida son todos estos pecadores con los que yo me junto. Amén. Que aunque tú los ves como pecadores, mi Padre los ama y no está tranquilo hasta que no estén todos juntos en el rebaño. Amén. Por eso Jesucristo se juntaba y comía con los pecadores y con los publicanos.
Ese era Jesucristo. Nosotros muchas veces cuando se nos da un poco la pinza, pues ya nos metemos en un estándar y un standing, ¿sabes, no? Que vemos a la gente un poco, algunos lo vemos por allí abajo. Bueno, pues allí se mete Jesucristo. Amén. En donde tú menos te piensas, se mete Jesucristo. Amén. Y a buscar que tú menos te piensas, Él va a buscarlo. Él no se asusta del pecado, no se asusta absolutamente de nada, porque para eso vino. Para dar su vida por cada uno de nosotros. Él no ha venido a condenar. Él ha venido a salvar. Amén. Porque no vino el Hijo del Hombre a condenar al mundo, sino que vino entonces nosotros tenemos que ir poco a poco adquiriendo la mentalidad de Dios. ¿Qué pasa con esta deuda que se creó? Que como no había forma de salvar al hombre ilegalmente, porque dentro de la justicia hay muchos departamentos, y la santidad de Dios le dice allí al tribunal, dice, esta especie tiene una deuda con nosotros. Estoy como parafraseando, me tengo que ti en la escena para que tú veas cómo se movió todo arriba. Y la justicia de Dios reclama que el hombre pague, porque eso es justicia. O eso no es justicia. La justicia tú la vas a ver siempre como una balanza y una mujer con una venda, ¿vale? Como diciendo es imparcial, no se deja de llevar por los sentimientos ni por nada, es totalmente justa y coge la balanza, la lleva a su sitio. Eso es justo. Va buscando la justicia, reparar el agravio cometido. Eso es la justicia. Y Dios, cuando la justicia le vino y le reclamó la deuda que tenía el hombre, Dios no le dijo, hombre, es que yo los amo tanto que yo los voy a perdonar. Y dice, tú no los puedes perdonar porque el hombre debe aquí que tiene que morir. Amén. Porque Dios es bueno y ama a la especie humana, pero también es justo. No puede saltarse su justicia. Porque por tanto que nos ama, no puede acabar siendo injusto, tiene que ser justo. Entonces, como no había forma de salvar al hombre por el amor, porque la justicia estaba reclamando, la respuesta a todo ese dilema la vemos en la cruz. ¿Por qué? Porque Dios dijo, vale, voy yo a solucionar este problema. Y todo el mundo pendiente. Como diciendo, va a mandar a Gabriel, va a mandar a Miguel, va a mandar a un ángel. No envió ningún ángel. Envió a su propio Hijo. Yo voy a pagar la deuda del hombre. Aleluya. Amén. ¿Y cómo lo vas a hacer? Yo me voy a hacer hombre. Y voy a recibir la indignación más grande que puedo recibir como Dios. La voy a recibir por causa del hombre. Amén. Por eso luego dice Hebreo, porque no redimió a los ángeles, redimió a la descendencia de Adán. Y Él se hizo como uno de nosotros. Dice Juan 1:1, en el principio era, y el verbo estaba, y el verbo era. Allí estaba. Pero si sigues leyendo, vas a llegar al versículo 14, dice, y el verbo se hizo, ya está. Cuando se hizo carne, ya no estaba allí. No lo busques, que ya no estaba allí. ¿A dónde estaba? En el vientre de María. Y tuvo que empezar de nuevo como hombre. Tú te vas de seminario secular y lees el término se hizo, hacerse, y pone acabado, es irreversible. Cuando Él se metió ya no había salida. Ya no empezó a decir, yo soy Dios, yo no puedo, no, ya no había salida, ya la salida de esa bandera, para adelante. Y eso es lo que muchas veces nosotros no podemos llegar a entender, porque esto es un misterio. Dice que la Biblia que grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Esto es una locura para la mente humana. Por eso que el judío dice, ¿cómo? El judío dice, tropieza cuando tú le dices esta verdad. Y el gentil dice, esto es una locura. Más para el que cree, dice, sea gentil o sea judío, dice, esto es poder de Dios. Amén. Jesucristo se hizo hombre y estuvo 9 meses metido en el vientre de una mujer judía llamada María. Una mujer santa y temerosa de Dios como ninguna de aquel tiempo, porque Dios la escogió. Amén. Que no tiene nada que ver con las Marías que nos presentan hoy en los pasos y las estampas, y la María de aquí, la María de allí, y las 200.000 Marías. Más quisieran esas Marías parecerse a la María de la Biblia. La María de la Biblia era una mujer santa, una mujer pura.
y pasó por adúltera y la fueron incluso a despedir. Y ella, por ser fiel a Dios, agarró ese propósito en su corazón y pasó también por adúltera, con tal de honrar a Dios. Gloria a Dios. Nosotros hoy día eso nos cuesta. En el momento que te tiran una calumnia, una difamación, tú te levantas contra capa y espada diciendo yo no soy, yo no he hecho eso, que limpien mi testimonio. Jesucristo se embarró por todo y cada uno de nosotros. Amén. Y le dijeron de todo. Aleluya. De todo le dijeron. Menos bonito, le dijeron de todo, como dicen aquí en Sevilla. Pero acabó muriendo y diciendo, Padre, no le tengas en cuenta este pecado, perdónalo porque no sabe lo que hace. Gloria a Dios. A ese Jesús al que nosotros seguimos. A ese es el que nosotros seguimos. Y de ese estamos testificando aquí hoy. Entonces, ¿a qué vino Cristo? A pagar la deuda. A pagar la deuda que la humanidad tenía con la justicia divina. Entonces, para que fuese legal, tuvo que adoptar identidad humana en el vientre de María, siendo Jesús, como dice la Escritura, igual a sus hermanos en todo, y entonces ahí adquirió un cuerpo, un alma y un espíritu humano. Hay quien dice, no, él tenía el espíritu de Dios, humano. Él vino como humano, 100% humano. Y he tenido mucho conflicto yo con esto porque me han dicho, tú estás, estás despojando a Dios. No, yo no despojo. Él se despojó, dice la Biblia, por amor a nosotros. Y se hizo hombre. Gloria a Dios. Hombre, se hizo hombre, pero tenía un poquito de Dios. Si tenía un poquito de Dios, mira, te dice, como tuviera 1% de Dios, ya no puede redimirme a mí, porque yo soy 100% carne. No me puede sustituir a mí. Gloria a Dios. Era 100% hombre. Aleluya. Y batalló contra el pecado como hombre. Gloria a Dios. Y fue tentado como hombre. Porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Y él que dice, él tampoco puede ser tentado. Pero Jesucristo fue tentado. ¿Por qué? Porque fue hombre. Y venció la tentación por ti y por mí que nosotros no podíamos. ¿Y cómo él lo va a hacer? Porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Lo mismo que hoy viene sobre cada uno de nosotros cuando le recibimos a él. Amén. Él llevaba una vida de oración como hombre. Él llevaba una vida de lectura de la palabra como hombre. Él se encontró a sí mismo en la Escritura como hombre. Y entonces ahí es donde empezó a abrir ese camino nuevo vivo que no existía y empezó a encarnar la palabra, la Escritura, la Torá de Moisés, la encarnó en él hasta que pudo entender que él era el escogido, él era ese ser divino como hombre y entonces empezar a prepararse para ir a la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Que esto es un misterio a la mente humana. Todo eso él lo tuvo que entender como hombre. Que muchas veces nosotros fantaseamos, no, él que era Dios. No te equivoques, él no era Dios. Él, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, dice la Biblia. Se desnudó de su sacrificio y ofrenda y culto, pero en el Espíritu. Amén. O sea que si tú no vienes aquí, pero allí buscas a Dios, allí está Él. Ustedes sabéis que hay gente que lo cierra todo. No, si no vienes al templo, no, Dios no te oye y te tienes que venir. Y empiezan a meter a la gente con unas cosas en la cabeza que no están correctas, está fuera del nuevo pacto. Gloria a Dios. La samaritana cuando habló con él le dijo, bueno, es que nosotros adoramos aquí a Dios. Y le dijo, mira, porque en Samaria se levantó un templo para competir con los judíos. Samaria era la parte central de Israel. Y Jesús le dice, mira, espérate, tranquila chica, te voy a decir una cosa. Ha llegado la hora y ahora es. Cuando no será ni en este templo vuestro, ni en el que tenemos nosotros tampoco en Jerusalén, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde está tu espíritu? Tu espíritu está aquí. Eso es una habitación que Dios te dio. Ahí es donde se renueva tu hombre interior. La parte más íntima tuya, el espíritu, está regido por la mente. Ahí tú te reúnes con Él. Aleluya. Y ahí tú le das culto, y ahí tú le alabas, y ahí tú le adoras, y ahí tú le sirves, y ahí tú le obedeces. Todo está ahí. En el momento que tú le das parte a Él, Él entra. Cuando el estómago del corazón no estaba hablando de este órgano que es el que bombea sangre al cuerpo, estaba hablando de este. Gloria a Dios. Digo, porque del corazón es de donde salen los malos pensamientos, salen los gustos,
salen los adulterios, salen las fornicaciones. ¿De dónde salen? Dijo, del corazón. Ahí es donde Dios mora y ahí es donde Dios quiere entrar y ahí es donde se te renueva a ti. ¿Por qué? Porque ahí es donde Él forma en ti una nueva mentalidad y es un nuevo estilo de vida. Nosotros somos lo que pensamos. Gloria a Dios. Y a ese pensamiento se le añaden las emociones porque somos humanos. Pero conforme tú piensas, así eres tú. Por eso tienes que venir a esta escritura, que es la que va modelando y transmitiendo la identidad verdadera tuya y la revelación del conocimiento de Dios. Resucitando a Jesús como hombre, donde esperó que la justicia divina y celestial le reconociese como el único hombre en la historia de la humanidad que no ha cometido pecado y que se ha sometido a la voluntad de Dios en cada momento. Ábrete un momentito la Biblia en primera de Timoteo 2:5. Mira, cuando una persona muere, que nosotros, porque es un proceso judicial, es un proceso legalmente justo, y por eso dice el apóstol Pedro, y la muerte tuvo que soltarlo. Gloria a Dios. Aleluya. El primer ser humano que la muerte ha detenido con una resolución judicial justa se lo ha llevado, y cuando se han dado cuenta que nunca han pecado, han tenido que ponerlo en libertad. El único Jesucristo. Gloria a Dios. Un proceso judicial, legal, y cuando resucita de entre los muertos, aparece a los apóstoles. Aleluya. Y ahora se tiene que personar arriba, por eso le dice a María, porque María estaba llorando porque dice que era el hortelano. Ustedes ya conocen la historia del domingo de resurrección. María, y ella dice, no, que mi Señor lo han puesto aquí. Y ella le dice, María, y él le dice, María, y ella dice, y ve al Señor, Raboni, que quiere decir maestro. Le dijo, no me toques porque todavía no he subido a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora subo a mi Padre y a vuestro Padre, le dice. Gloria a Dios. Ahora ustedes voy a tener ahora la categoría que tengo yo. Ahora es que vaya a ser, le digo, ahora es que he abierto el testamento. Ahora es que os voy a devolver la herencia que perdiste en Adán. Ahora es que todo empieza. Y como hombre le mete esperanza y le dice, ve y dile a mis hermanos, dile a Pedro que os espero en Galilea. Ya conocemos la historia, pero Jesucristo sube. Y ahora cuando sube arriba, que sube con su propia sangre y la vierte sobre todas las actas de decreto, que dice la Biblia que a nosotros nos harán contraria, la justicia divina, imagínate si es justa. Porque aquí a veces va y a veces no va, pero en el cielo es justo. Entonces yo quiero que vayamos un momentito al Salmo capítulo 2, para ir ya acabando. Si hemos dicho que la muerte es la resolución judicial por causa del pecado, ahora también decimos que la resurrección es la resolución judicial a causa de la herencia retenida desde el Edén. Un hermano, bueno, nos vamos allí. Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Ya vamos a acabar. Salmo capítulo 2, versículos 7 y 8. Jesucristo se persona arriba como hombre, no llega como Dios, llega como hombre. La justicia se da cuenta de que se le ha hecho un agravio, porque Él se le ha tratado injustamente. Él es santo, Él es puro, Él nunca cometió pecado y ha muerto por los pecadores, ha puesto su vida literalmente por los pecadores en amor. Y entonces la justicia de arriba, que es más justa que ninguna otra parte, le dice, pues entonces, y ahí dice en el versículo 7, que es el mismo Jesucristo, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho hoy, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Mucha gente piensa que eso tiene que ver con el vientre de María, y eso no es el vientre de María. Eso es cuando Jesucristo se levanta de entre los muertos. Dios está levantando su creación redimida, donde el primer hombre se llama Jesucristo. El primero en la carne fue Adán, y él es el postre de Adán. Ahí es el engendro. El Padre está levantando una nueva creación para que todos la vean. Y dice, este es el que yo pongo partido ahora. Y el que saliera de este ya ni va a morir jamás, ni va a pecar jamás, y va a tener una naturaleza nueva. Esta es la nueva creación. Sale del sepulcro, no del vientre de María, del sepulcro. Jesucristo es engendrado como hombre, nuevo hombre, en la tumba. Y se levanta entre los muertos. Y dice, yo te engendré hoy. Y ahora le dice el Padre al Hijo, pídeme y te daré ¿qué? Las naciones por herencia. ¿Por qué? Porque la justicia está en deuda contigo. ¿Usted qué es lo que pide para que el agravio que a usted se le ha hecho sea
sido restituidos. Y ahí es donde el Hijo le dice que todo aquel Padre que venga a ti en mi nombre, que tú le perdones todos sus pecados. Amén. Aleluya. Que mi vida, que yo la he puesto por todos ellos, sea lo que tú veas en vez de sus pecados. Amén. Y el cielo le dice, amén. Amén. Tú sabes una cosa, vamos a caminar ahora. Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Dice, haya pues, le tienes que seguir dando para adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta el 10.